Bueno, señores, yo de verdad que me siento muy a gusto cuando veo a un amigo de muchos años y me toca la suerte de verlo y traerlo al programa. Mi amigo Juan Pablo Ortega, que me sonó desde que me lo dijeron. Digo, no, pero yo debo conocer a ese muchacho, un muchacho joven todavía. Juan Pablo, bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan para llegar al público que sigue este importante programa. Mira, Miguelina Crespo, nuestra amiga en común, yo la vi que anunció una actividad en homenaje, no sé si fue a Camaño o a la guerra de Abril. Fernández Domínguez, posiblemente. Que no fue una revolución, fue una guerra, porque no se ganó ni hubo cambios. Pero mira, me gustaría que tú me hables de esas actividades que ustedes organizan cada cierto tiempo para recordar fechas patrióticas. Bueno, mira, el compromiso nuestro, como yo formo parte del Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Deñó, que es una entidad de carácter cívico-patriótico y que forma parte de una coordinación con otras fundaciones patrióticas como la Manolo Tavares, la Mauri Germán Aristi, la Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril, entre otras. Y armamos un programa lo más amplio posible. Eso lo hacíamos, bueno, yo duré más de 10 años siendo parte de los años finales del 80 y hasta mediados de los 90, de lo que un compañero dirigente del comité llama la auténtica Fundación Francisco Alberto Camaño Deñó, que la fundó la señora la maestra, arquitecta y psicóloga Mercedes Alfonseca Camaño, prima del coronel Camaño. Ella fue la gestora y fundadora de la Fundación Francisco Alberto Camaño Deñó. Lamentablemente, posteriormente ella debió a mediados de los años del 95, por razones muy particulares, dejar la presidencia de la fundación y pasó a otras manos y la fundación no ha sido lo mismo, independientemente que ellos han estado haciendo un trabajo. Pero Mercedes hizo un trabajo extraordinario, que fue el de rescatar la figura y el ejemplo del coronel de Abril, un héroe nacional, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando en los años 80, mucho después de la expedición de Caracoles de febrero del 73, pues, en la que resultó lamentablemente asesinado y los demás compañeros, o la mayoría de los compañeros que lo acompañaron, con excepción de Claudio Camaño y de Hanley Hellman, fueron los únicos dos sobrevivientes, además de el que no pudo, se me fue el nombre. Hanley Hellman. No, Claudio. Manfredo. Que no pudo, que se perdió. Ahora Toribio Peña Jáquez. Toribio Peña Jáquez. La memoria, está hablando de memoria. Y realmente Mercedes hizo un gran trabajo para rescatar la figura de Camaño hasta lograr un reconocimiento y la misma gesta de abril del 65 como un episodio importante, yo diría el más importante de nuestro país del pasado siglo XX, comparable con la guerra de restauración de agosto de 1863. Son dos acontecimientos que de una u otra manera, aunque tú decías que fue una guerra y no fue una revolución, sí fue una revolución porque revolucionó el pensamiento y la conciencia cívica, democrática y patriótica del pueblo dominicano. Además, después de la gesta de abril del 65, en este país nadie ha intentado nuevamente un golpe de Estado, como ocurrió en septiembre del 63 contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Esos son acontecimientos que tú tienes que darle seguimiento. Nosotros nos hemos dedicado, este comité, también lo creó Mercedes Alfonseca Camaño.
Es parte de su obra. Cuando ya no estaba en la fundación, años después ella creó otra fundación que se la dedicó básicamente a la defensa del medio ambiente y de la tierra, y creó varios capítulos dentro de esa, y uno de esos fue el Comité Patriótico, que algunos compañeros después le dimos el nombre del Coronel de Abril, porque el Comité Patriótico como que no tenía sentido. Entonces, y como nosotros nos sentimos, una buena parte de nosotros, seguidores del pensamiento y la acción y el ejemplo del Coronel Camaño, bueno, le dimos el nombre al comité. Entonces, todos los años nosotros en febrero, como lo hacía Mercedes, desde la auténtica Fundación Camaño, hacemos un programita para conmemorar tanto la caída del Coronel Camaño en febrero del 73, como los episodios atinentes a la Revolución de Abril, lo del 24, el 28 de abril. Bueno, nosotros todos los años hacemos una ofrenda floral en el altar de la patria, en desagravio a los fundadores de la patria por la segunda grosera intervención militar norteamericana en nuestra patria, que truncó la victoria del pueblo alcanzada en la batalla del 27 de abril del 65, en la famosa batalla del puente, aunque hay quienes quieren negar que sí hubo una batalla, y las fuerzas golpistas del CEFA fueron derrotadas. Por eso los yanquis desembarcan el 28, para impedir realmente el triunfo y la reposición del gobierno más democrático que ha tenido de toda la historia de nuestro país, que era el del profesor Juan Bosch, y la constitución más avanzada de nuestra historia, que es la Constitución del 63. Esas son cuestiones importantes que lamentablemente se han venido perdiendo, porque la involución que hemos sufrido, inducida desde afuera y desde adentro por sectores que no le interesa que el pueblo dominicano asuma y tenga conciencia de su rol y de su historia. Y dice una expresión popular que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Y eso, de una u otra manera, no ha pasado. Por ejemplo, el funesto personaje llamado Joaquín Balaguer Ricardo, en el 86 regresó. Todos sabemos a lo que se dedicó. Durante los 12 años, en el periodo de los 12 años, que era una dictadura, muchos jóvenes somos sobrevivientes de esos 12 años. Yo era parte de la dirección del movimiento estudiantil en los años 70 y sufrimos y vimos caer a compañeros muy valiosos en esos 12 años. Y realmente, después del periodo de los 8 años de gobierno del PRD, cuando él retorna en el 86, se dedicó a pervertir la conciencia cívica y patriótica principalmente de sus principales opositores, y costó a muchos de ellos. Eso es la verdad. Juan Pablo, tú dices de la Constitución del 63, pero la Constitución de la República la modifica cada partido de turno. Y la última, inclusive, que se supone que es el ejemplo de los ejemplos, esta del 2010. Ajá. Y la sociedad, en su conjunto, no se pronuncia casi nunca sobre él. Sin embargo, la partidocracia han demostrado prácticamente con el pasar de la historia que todos son más de lo mismo. Sí, eso es la verdad. Eso es muy cierto. Realmente, por eso te decía que no hay la conciencia cívica y patriótica del pueblo, por el desconocimiento precisamente de los hechos históricos desde la fundación de la República hasta nuestros días. Tú le preguntas a cualquier joven, no voy a hablar de un niño, un joven adolescente de la educación media, sobre algunos de los personajes históricos y no te saben decir quiénes son. Tú le preguntas de otras cosas, de otros personajes, de lo que suenan en los medios de comunicación, personajes, algunos de aquí y otros de fuera. Por ejemplo, una tal Tochica. Tochica, o a los Foques.
para citar de dos personajes, para no mencionar algunos otros. Entonces esos son lo que la juventud tiene como norte, como seguidores, a los que siguen, tienen como líderes. No, los líderes de nosotros deberían ser para los jóvenes el ejemplo de Duarte, los trinitarios, Luperón y los restauradores, los expedicionarios de junio del 59, hombres, muchos de ellos profesionales, que con una carrera y un futuro luminoso, podríamos decir, y vinieron a enfrentar la más sanguinaria dictadura. Bueno, mañana se cumplen 62 años del ajusticiamiento del tirano Trujillo. ¿Tienen alguna actividad para...? Nosotros no. No para recordar a Trujillo, sino para recordar lo que pasó. No, nosotros sacaremos un documento, porque nosotros esa actividad la asumen otro tipo de fundaciones junto con mira, con Efemérides Patria. Nosotros lo que hacemos es mantener vivo la orientación y la información. Dentro de ese mantener vivo precisamente la memoria histórica en una juventud que lo que le interesa es lo inmediato, porque es lo que le venden los actuales gobiernos, ¿no hay en su agenda una especie de unión, de acuerdo con el área de cultura e historia del país a nivel institucional para que se hagan programas? Porque también la juventud no sabe, pero ¿dónde están las acciones para que le pueda llegar? Cuando existen los mecanismos, pero alguien tiene que motorizarlo. Bueno, pero eso es parte de nuestro trabajo. O sea, sí, es parte del trabajo que uno lo complementa con, por ejemplo, instituciones como la UAS o el Ministerio de Cultura o algunas otras entidades, a veces los ayuntamientos. Nosotros tuvimos, a propósito de este 50 aniversario de la desaparición física del coronel Camaño, nosotros desarrollamos una actividad en Neiva. Fuimos una delegación del comité acompañado del hijo primogénito del coronel Camaño, Alberto Camaño Acevedo, y allá le entregaron en el ayuntamiento un reconocimiento y después se hizo un acto en una plazoleta que lleva el nombre precisamente del coronel Camaño en un barrio de Neiva que se llama Francisco Alberto Camaño Deñó, y había muchísimos niños y jovencitos de 13 años de una escuela primaria de allá. Y eso fue un evento de carácter cultural, vamos a decir, más que otra cosa, para uno llegarle a los jóvenes. Como parte del programa del 50 aniversario, precisamente organizamos en la UAS una conferencia magistral a cargo de Alberto sobre la evolución política del pensamiento del coronel Camaño. Eso lo repetimos en La Romana, en febrero fue eso, y ahora tenemos en programa hacerlo en Santiago en el próximo mes. Juan Pablo, Camaño vivía en La Delgado antes de la guerra. Bueno, ahí fue donde él nació. ¿Y esa casa está abandonada? ¿Por qué no hacemos museo? No, esa casa en La Delgado, es parte de la familia. No, pero está pero cerrada. Vive en parte de su familia ahí, de la familia Camaño. No vive... ¿Por qué no hacer un museo ahí abajo? Bueno, ya eso habría que conversarlo con la familia, porque ese es un patrimonio familiar de los Camaños. De los Camaños. Lo que nosotros hemos junto con la Fundación Juan María Lora Fernández y otras de las fundaciones patrióticas, hemos estado abogando porque el Copelo se convierta en el Museo de Abril. Eso hay una ley aprobada por el Congreso hace más de 10 años y no se ha implementado. Ese sí sería importantísimo. Para que no pase como el Museo de las Fundaciones ahí, que alguien se quedó con eso. Se lo robaron el Museo de la Resistencia. Sí. Se lo robaron, despojaron a la Federación de Fundaciones Patrióticas, que estaba conformado por 7 fundaciones, dejaron fuera 4,
una cuestión ahí para... mamotreto para mamotreto, crearon unos estatutos y a la señora que estaba como directora la pusieron de manera permanente, violentaron los estatutos, hicieron unos estatutos nuevos, todo al margen de la ley. Sin embargo, tanto el gobierno pasado como este no han hecho nada, eso está en los tribunales, es un pleito que tienen parte de las fundaciones patrióticas, entre ellos la Manolo Tavares, la Mauricio Germán Aristi, la Héroe de Constanza Meimón Esterondo y la Fundación Hermana Mirabal. Los tribunales no fallan los tribunales. Eso está en una lista. No hay ni una sentencia ahí. Hasta donde yo sé, no. Definitiva no la hay. Gracias, Juan Pablo, por haber venido al programa. Nos vamos a mantener en contacto. Está bien, tú tienes ahí mi número y cualquier asunto cuando sea necesario. Te llamaré. Estamos dispuestos y en cualquier momento también podemos si te parece bien, puedes invitar a través de nosotros a Alberto Camaño para que hable sobre la figura de su padre. Te voy a llamar para padre. eso. Sí. Sí. Muy bien, gracias por haber venido. Juan Pablo Ortega, coordinador de las fundaciones patrióticas, de la Fundación Patriótica Francisco Alberto Camaño Deño, o del Comité Patriótico. Gracias por haber venido. Vamos a la pausa. Como no, muchas gracias a ustedes.